vamos a concluir esta serie de sermones que hemos titulado Elementos básicos de la iglesia local. Y durante las últimas 3 semanas hemos estado hablando sobre la membresía, cómo el pertenecer de una manera comprometida a una iglesia local es la mejor manera de reflejar la unión que tenemos con Dios a través de Cristo. La semana pasada el pastor Fran nos habló sobre las 2 ordenanzas que tenemos como iglesia local, que es el bautismo, la puerta de entrada a la iglesia, y la Santa Cena, que es una manera en la cual identificamos a aquellos que son salvos, recordamos la muerte de Cristo, anunciamos su próxima venida, hablamos sobre cómo la Santa Cena habla de nuestra unión con Cristo y nuestra unión unos con otros. Son aspectos esenciales de la iglesia local. Y hoy vamos a hablar sobre el liderazgo dentro de la iglesia local. Y para hablar de esto, me gustaría comenzar con una cita que hizo un pastor en el año 394 a.C. El nombre del pastor es Nepociano, y él dijo en ese momento sobre el liderazgo pastoral en esos tiempos. La cita es la siguiente, dice: muchos construyen iglesias hoy con pilares y paredes de mármol, techos de oro y altares llenos de perlas. Pero en cuanto a la elección de pastores, no prestan ninguna atención. Creo que 2000 años después podríamos decir lo mismo de la iglesia contemporánea. Muchas iglesias pasan mucho tiempo construyendo locales con todos los lujos imaginables, otros invierten mucho esfuerzo en crear grupos de música cristiana de altísimo nivel. Estas cosas no son en sí malas, ¿vale? Estamos hablando ahora de prioridades. Se esfuerzan en repartir ropa, comida, hacer clases de inglés, guitarra, hacer cultos que son verdaderos espectáculos, comparables con conciertos de bandas de primer nivel. Pero muy poco tiempo se invierte en algo que parece esencial en las Escrituras, que es la formación, elección y comisión de pastores que sean capaces de liderar en la iglesia. Quiero que os deis cuenta de algo. Muchos avivamientos en las Escrituras y en la historia, muchos movimientos misioneros donde literalmente cientos y cientos de misioneros han sido enviados a lugares donde el Evangelio nunca ha sido escuchado. Muchas de las gloriosas reformas de la Iglesia han sido precedidas por hombres de Dios que se han tomado en serio el llamado de Dios a la Iglesia, a la piedad y excelencia en el liderazgo. Pablo hace ese mismo llamado a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, donde Pablo, hablando a un pastor, Timoteo, el pastor de la iglesia, de la que acaba de leer David, en el discurso de despedida de Pablo a la iglesia de Éfeso, dice al pastor: no descuides el don que hay en ti. ¿Qué don? El don del llamado pastoral, que te fue dado mediante la imposición de manos del presbiterio. El presbiterio es el concilio de pastores de la iglesia. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, hablando de la congregación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, y escuchad estas palabras, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, hermanas, como iglesia, debemos tomarnos muy, pero que muy en serio el liderazgo de nuestra iglesia, ya que la salvación nuestra y de los que nos escuchan depende de ello. Son palabras fuertes, ¿no? Para empezar, me gustaría hablaros de la verdadera autoridad de la iglesia. ¿Cuál es la autoridad principal de la iglesia local?
Pues la autoridad de la Iglesia es la Biblia, ya que es la revelación completa de todo lo que Dios quiere de la Iglesia. Y Dios lidera a su Iglesia a través de las Escrituras y ha delegado a los pastores la labor de liderar a través de las Escrituras. Os voy a leer nuestra propia confesión de fe en cuanto a esto. Mira lo que dice nuestra confesión de fe. La Santa Biblia permanecerá siendo hasta el fin del mundo el centro de la norma suprema de la unidad cristiana, por la cual toda conducta, la forma en la que vivimos, credo, lo que creemos, y opinión religiosa debe ser juzgada. Por ende, el liderazgo de la Iglesia local debe estar sujeto a las Escrituras, ya que es la principal autoridad de la Iglesia, y la autoridad del liderazgo, la autoridad de los pastores, acaba donde la Biblia deja de hablar. Hermanos, palabras de advertencia, y es importante que recordéis esto, ¿vale? Esto es muy importante. Todo lo que dice un pastor no es autoritativo. Todo lo que dice un pastor no va a misa, como se suele decir por aquí, ¿no? Solo aquello que proviene de las Escrituras tiene autoridad. Entonces, si un pastor se pone de pie y dice: he recibido un mensaje del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? A partir de mañana, todo miembro de la Iglesia debe dar un 50% de sus ingresos a la Iglesia. Eso no es autoritativo. Eso es su opinión. Y es igual de válida que si un miembro de la Iglesia en ese momento se pone de pie y dice: he recibido un mensaje del Señor. A partir de mañana, todos los miembros van a dar un 5%. Ahora, lo que sí es autoritativo es cuando el pastor, que ha orado y discernido la palabra durante toda la semana, abre las Escrituras en Corintios y dice: así ha dicho el Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso sí tiene autoridad. ¿Por qué? Porque proviene de la mismísima palabra de Dios. Y los pastores, el liderazgo, están bajo la autoridad de la palabra de Dios y deben liderar a través de las Escrituras. Ahí acaba nuestra autoridad. Entonces, ¿quiénes son estos pastores u obispos, como quieras llamarlos? Si queréis llamarme obispo a partir de ahora, podéis hacerlo. Suena un poco más formal. ¿Quiénes son estos pastores u obispos que lideran a la Iglesia a través de la palabra de Dios? Pues las epístolas pastorales, que es Primera y Segunda Timoteo y Tito, nos enseñan qué es un líder de la Iglesia, un pastor, un obispo. Id allí, 1 Timoteo capítulo 3. En resumen, debe ser un esposo, padre y cristiano ejemplar, con un buen testimonio, como los de dentro, como los de afuera. Y como veremos, para Pablo es más importante esto. Es más importante quién es la persona que qué hace la persona. Para Pablo es más importante quién es la persona que qué hace la persona. Esto es un cambio drástico a lo que muchas iglesias buscan hoy en día cuando buscan un pastor. Hoy en día buscamos pastores hiperactivos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dirigido? ¿Cuántas personas ha influenciado? ¿Es carismático? ¿Es un buen orador? ¿Cuenta buenos chistes mientras que predica? Pero Pablo no está preocupado por eso. La preocupación de Pablo es esta: cómo maneja la palabra de Dios y qué efecto tiene la palabra de Dios sobre las decisiones que toma, cómo dirige su hogar, cómo maneja el dinero y cómo es su reputación ante los de afuera y los de dentro. Por eso se preocupa Pablo. La primera cosa que vemos en
1 Timoteo 3:1, es que el obispo debe de tener un deseo por pastorear la grey de Dios, el rebaño de Dios. Sin este deseo por pastorear la grey, de cuidarla a través de la palabra, de sostenerla en oración, un hombre no puede ser pastor, aunque cumpla con el resto de los requisitos. Este llamado y deseo por apacentar la grey de Dios es algo que Dios solo te puede dar. ¿Os acordáis cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Por supuesto que te amo. Pues apacienta a mis ovejas. Era un llamado a la labor pastoral. El deseo primordial de un llamado, de una persona llamada al pastorado, no es un deseo a enseñar, no es un deseo por conocer más sobre la teología, ni un deseo por el título de pastor. El deseo primordial de un llamado es que tiene una hambre insaciable por alimentar a la congregación con la palabra de Dios, ya que de ello depende la sanidad de la grey de Dios. Un pastor no puede ser simplemente alguien que consume y consume la palabra de Dios y tiene la cabeza así de grande, pero nunca llega a alimentar a la grey con la palabra del Señor. Hay una preocupación por las ovejas y por la alimentación sana del rebaño. Pero no solamente eso. Un pastor debe ser un hombre con un matrimonio y un hogar ejemplar. El pastor, dice el texto, debe ser marido de una sola mujer. Debe tener un matrimonio que sea de tal manera que nadie dude de su amor incondicional por su esposa. Un hombre puede ser marido de una sola mujer y aún así no ser marido de una sola mujer. ¿Me explico? Ya que tontea con otras mujeres, su actitud hacia otras mujeres es inapropiado, el pastor debe tener un matrimonio ejemplar donde su amor y servicio por su esposa sea más que evidente. Y por eso, un hombre que se haya divorciado o que haya cometido una infidelidad puede tener muchísima dificultad en ser pastor, al menos que el tiempo demuestre que verdaderamente es marido de una sola mujer. Pero para poder ser pastor de la esposa de Cristo, primero debes ser un buen pastor de tu propia esposa. No solamente debe ser un buen marido, un marido de una sola mujer, el pastor debe ser un fiel y amoroso líder de sus hijos, que instruya y discipline a sus hijos. ¿Por qué? Porque dice el texto, porque si no ha podido cuidar de su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la casa de Dios? El cuidar aquí no es meramente proveer económicamente por una familia, sino el atender e instruir a su propia familia. Un hombre preocupado por el bien espiritual de sus hijos, que se preocupa por ellos, que sacrifica su vida por ellos. De la misma manera que alimenta y cuida espiritualmente de su familia, así debe hacerlo con la Iglesia de Dios. Entonces, Iglesia, debemos tener pastores en nuestra Iglesia que por encima de todo sean esposos y padres ejemplares. Mejor nos irá, como Iglesia, si tenemos a pastores que son buenos padres y esposos, que pastores carismáticos e innovadores. Eso no va a dar crecimiento a la Iglesia. Busquemos a hombres que sean buenos esposos y buenos padres, por encima de todo. Ahí no termina la lista. Dice 1 Timoteo 3 que debe ser sobrio, prudente, decoroso. Un hombre conocido por su moderación, amabilidad y sabiduría. El pastor no puede ser un borracho, un hombre que busca discusiones y peleas por todos los lados, un hombre que se viene arriba, ¿no?, en las discusiones. Debe ser un hombre de paz, fácil de corregir cuando está en error. Dice que debe ser generoso con sus ganancias y con una predisposición a la hospitalidad. Esto no quiere decir que el pastor deba ser pobre o rico, simplemente que tenga las posesiones que tenga, las ponga en disposición de la Iglesia, las utilice para bendecir y para abrir su hogar como un centro de amor y servicio a la Iglesia.
El pastor no puede ser fácilmente atraído por el dinero, el consumismo, ni que use sus ganancias para obtener riquezas desmedidas y se compre lujos innecesarios y vea a la iglesia como un medio por el cual lucrarse. Debe ser un hombre generoso hacia el pueblo de Dios y hacia los necesitados. Otra cosa, el pastor debe ser un hombre con capacidad de manejar y enseñar la palabra. Debe ser un hombre con una alta capacidad de exponer la palabra de Dios correctamente. Como hablamos al principio del sermón, la autoridad principal de la iglesia no es el pastor, es las Escrituras. Y si no sabes manejar la autoridad principal, no puedes ser pastor de una iglesia. En las epístolas pastorales encontramos la palabra enseña 17 veces. Y es que los pastores, lideran la iglesia a través de la enseñanza de la palabra de Dios, respaldado con una vida que respalde ese mensaje. Incluso en Hechos 6, cuando los ancianos escogen a diáconos para cuidar a las ancianas, el propósito de los diáconos es para que los pastores puedan centrarse en el ministerio de la palabra y la oración. Sin un pastor que pueda enseñar, un pastor que no sepa explicar y exponer la palabra, la iglesia morirá de hambre, irá a la deriva, permanecerá inmadura. Hermanos, un pastor que no sabe predicar la palabra es como un delantero que no mete goles. Los del Betis me entendéis. O un carnicero que no sabe coger un cuchillo. Lo siento, Dani. Un pastor que no sabe predicar la palabra es inútil, no vale para nada. Puede ser un buen amigo, puede ser un siervo que ayuda a mucha gente, puede ser carismático y querido, pero por encima de todo, un pastor debe ser un hombre que lidera y alimenta su vida, su familia y su iglesia a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Sin un pastor maestro, la iglesia puede ser activa, pero en cuanto cualquier viento doctrinal aparece, en cuanto cualquier conflicto venga, la iglesia se derrumbará. Entonces, como pastores, tenemos la obligación de estar en línea ascendiente constante en cuanto a la enseñanza de la palabra, ya que la salud y la vitalidad de nuestra iglesia depende de ello. De la enseñanza de la Escritura depende la salud de nuestra iglesia. De mi vida como pastor ejemplar depende la salud de esta iglesia. Desafortunadamente hoy en día ha habido muchos pastores que han sabido enseñar la palabra de Dios, pero no han sabido aplicarla a sus propias vidas, y ha sucedido lo que ha sucedido: infidelidades y una serie de cosas. Debemos esperar vidas ejemplares de nuestros pastores. La siguiente cosa es que un pastor debe tener una visión de preparar a otros líderes. La primera epístola de Timoteo es escrita a un pastor. Esta lista no era simplemente para él. Esta lista era para que él supiese a qué tipo de hombres escoger para la labor pastoral. El punto de la primera epístola de Timoteo lo vemos en el capítulo 3, versículo número 15 y 16. Pablo escribe a Timoteo para que supiese cómo deben de actuar como iglesia de Dios, es decir, cuando están congregados, cómo debe de funcionar la iglesia local. Ese es el propósito de 1 Timoteo. Tito, otra carta pastoral, tiene ese mismo enfoque. Pablo dice a Tito: te he dejado en Creta para que pongas las cosas en orden, porque había un desajuste allí en el liderazgo y en el funcionamiento de la iglesia. En cambio, 2 Timoteo está escrita para ayudar a Timoteo a saber cómo lidiar con falsos maestros y cómo el formar a buenos maestros en la iglesia local protegería a la iglesia de herejías. En 2 Timoteo 2:2 le dice: lo que has oído de mí, Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
En 1 Timoteo 4:14, Pablo insta a Timoteo a no reconocer, a no comisionar a pastores con ligereza, es decir, con facilidad, sino a ser sobrio y paciente a la hora de formar y reconocer a futuros pastores. Pero son los pastores los responsables de identificar y reconocer a futuros pastores. Era Pablo quien puso a Timoteo en Éfeso, a Tito en Creta, y podemos seguir hablando de otras instancias donde eso sucedió. El presbiterio, el concilio de pastores, que en este caso es Fran y yo, es quien impone las manos sobre hombres que cumplen con los requisitos de 1 Timoteo 3. Evidentemente, la congregación tendrá nuestros oídos mientras evaluamos a futuros líderes. Por ejemplo, si hay un patrón en un candidato sobre su carácter, su falta de madurez, mala enseñanza, su vida matrimonial, su vida como padre, los pastores serán sabios en escuchar a la congregación y tomarlo en cuenta a la hora de evaluar a pastores. Pero son los pastores, de acuerdo a las Escrituras, los responsables de identificar, formar, evaluar y reconocer a futuros pastores. ¿Qué aplicaciones tiene eso para vuestras vidas? Pues debéis de orar por Fran y por mí para que Dios nos dé discernimiento y sabiduría para escoger a hombres que puedan unirse al presbiterio para liderar esta iglesia. Tenemos una responsabilidad de formar a futuros pastores. El futuro de esta iglesia depende de ello. El avance del Evangelio en nuestra región depende de que nuestra iglesia forme a futuros pastores. Ahora, reconozco que hemos cometido errores en el pasado, que hemos acelerado a personas que todavía no estaban listas para predicar. Y sé que nuestro celo por esto tuvo consecuencias, y por eso indudablemente pido perdón por mi parte y por parte de Fran. Fue un error. E hicimos daños a personas, no solamente a gente en la congregación, sino incluso a los que aceleramos por ese proceso. Pero al mismo tiempo, no podemos ir al otro lado y ser tan protectores del púlpito que nadie puede formarse por medio a equivocarse. Porque si la iglesia no forma líderes, ¿quién lo hará? Los seminarios no son llamados a formar a líderes, la iglesia local es llamada a formar a líderes. Si la congregación no está dispuesta a sufrir un par de malos sermones, ¿cuándo tendrán oportunidad? Hermanos, hermanas, si no fuese por la paciencia de mi padre, que fue mi mentor en el ministerio, de la congregación de donde yo crecí, mientras predicaba auténticas patatas de sermones, si quieres llamarlos sermones, que tuvieron paciencia para ayudarme a pulir diferentes aspectos de mi carácter y del carácter de Fran, vosotros que estáis en bancos nunca hubieseis tenido pastores. Así que, hermanos, hermanas, por el bien del Evangelio, por el futuro de nuestra congregación, seamos pacientes y humildes con nuestros candidatos. Estemos dispuestos a cuidarles, llamándoles la atención amorosamente cuando haya que corregirles, como te gustaría que tú también fueses cuidado. Estemos dispuestos a sufrir un poco de enseñanza no completamente formada, porque en el futuro, cuando podamos crecer en nuestro alcance como congregación, cuando podamos bendecir a congregaciones huérfanas sin pastores, daremos gracias a Dios que tuvimos paciencia. Como iglesia, tenemos un deber de convertirnos en un vivero de futuros pastores. ¿Lo vamos a hacer con más cuidado? Absolutamente. ¿Lo vamos a hacer con miedo, pisando huevos? En absoluto, ya que esto es una obligación y un gozo para mí, el poder invertir en otros lo que grandes hombres de Dios han invertido en mí. Y mi sueño y oración es poder bendecir a iglesias por todo el mundo con pastores que hayan sido formados en esta iglesia. Mi sueño es que misioneros sean enviados a las naciones de esta iglesia. Y esto va a requerir paciencia de nuestra parte a medida que remamos como iglesia en esta dirección de formar a futuros pastores. Dios ha puesto en el corazón mío y de Fran a un par de hombres que sentimos que están
en la trayectoria de ser ancianos, que es Dani Sazo y David Peralta. Hemos estado durante los últimos 3-4 meses invitándolos a las reuniones de ancianos, evaluando los requisitos, fomentando una relación más estrecha con ellos. Y os pedimos paciencia, os pedimos amor, compasión, y os pedimos por encima de todo gozo. Gozo inmenso por ver cómo nuestra iglesia forma futuros líderes y que un día podamos ser generosos con ellos. Y que congregaciones huérfanas de pastores, campos donde todavía no hay el Evangelio, puedan ser bendecidos a través de lo que Dios nos ha dado. Pero es una absoluta obligación el formar a futuros líderes. Entonces, hermanos, en base a esto, debemos, por la gracia de Dios, tener un alto estándar con nosotros. Hermanos, soy falible, ya lo sabéis, pero esta labor pastoral es de muchísima importancia. No podemos jugar con la labor pastoral. Y por eso os pido oración por mí, por Fran, por nuestros matrimonios, por nuestras familias, para que podamos, por la gracia de Dios, seguir siendo un ejemplo para la congregación y para aquellos candidatos que Dios está llamando. Suplico y pido vuestras oraciones porque sé que en muchos aspectos no doy la talla, así que pido vuestra oración. Las siguientes personas que forman parte del liderazgo de la Iglesia son los diáconos y diaconisas. Lo vemos en la siguiente sección de 1 Timoteo 3. ¿Cuál es la función de los diáconos y de las diaconisas? Yo creo que el mejor ejemplo de esto está en Hechos capítulo 6. Ya he hablado de este pasaje, pero estas personas son escogidas por los ancianos para ocuparse del servicio físico y material de la Iglesia. ¿Para qué? Para que los pastores puedan centrarse en el ministerio de la palabra y la oración. Los diáconos son un regalo a la Iglesia, ya que demuestran que el ser humano es más que simplemente un espíritu. El ser humano es un cuerpo con necesidades físicas que la Iglesia puede proveer y ayudar a través de la generosidad y el servicio de la Iglesia. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo los diáconos se ocupan de cuidar a las viudas, de servir a las mesas e incluso de discipular a creyentes a nivel individual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pastores y diáconos? Bueno, los pastores lideran a través de la enseñanza de la palabra. Los diáconos lideran a través del servicio físico a la iglesia local. Son roles complementarios que nos permiten fortalecer a la iglesia espiritualmente a través de la enseñanza de la palabra de los pastores y cuidar de la iglesia físicamente a través de los diáconos. ¿Y cuáles son los requisitos de los diáconos? Pues lo mismo que los pastores, pero hay dos excepciones, dos diferencias. La primera es esta: si miráis los requisitos de los diáconos, no ves la palabra apto para enseñar, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque el deber del diácono no es liderar a través de la enseñanza de la autoridad de las Escrituras. Los diáconos no enseñan a la congregación a través de la exposición de la palabra, lideran a través del servicio ejemplar a la iglesia. Ahora, esto no significa que los pastores no sirven nunca, que nos sentamos a la Bartola y esperamos que los diáconos hagan todo. Simplemente que lideran en servicio. Son un ejemplo de servicio para el resto de la iglesia local. En segundo lugar, miramos los requisitos de los pastores y vemos que no hay requisitos para mujeres. Solo hay requisitos para hombres. En cambio, para diáconos sí hay requisitos para mujeres, lo cual implica que mujeres pueden ser diaconisas. Lo dice allí, en el versículo 11. Las mujeres asimismo, hablando de las diaconisas, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Para las esposas de los pastores no hay requisitos. La mujer
del pastor no tiene requisitos porque no puede ser pastora, ya que solo hombres calificados pueden ser pastores y enseñar con autoridad. No tenemos tiempo para volver al capítulo 2 y enseñar de esto. Es una enseñanza clara de por qué solo hombres calificados pueden enseñar autoritativamente dentro de la congregación. En cambio, con los diáconos sí pueden ser mujeres, ya que al no tener responsabilidad de enseñar, no tienen un rol de autoridad, sino de liderazgo en servicio a la iglesia local. Los diáconos suelen supervisar en temas de cuidado a viudas, huérfanos, servir las mesas, el aspecto administrativo en cuanto al dinero de la iglesia, cosas que hacen aquí gente como Juanma, África y muchas otras personas. Ahora, ¿cuál es el propósito de los líderes en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de fieles pastores que viven vidas ejemplares y lideran a través de la enseñanza, y de diáconos ejemplares que lideran a través del servicio? Pues lo vemos al final del capítulo 3, cuando dice Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta es la casa e iglesia de Dios. Esta es la familia y comunidad que Dios ha creado a través de la obra de salvación de Cristo y del poder vivificador del Espíritu Santo. Tú y yo no decidimos cómo la iglesia funciona. Dios, a través de la revelación de las Escrituras, nos ha dado un manual para saber cómo funciona la iglesia. Hoy en día, donde abundan libros sobre cómo debe ser la iglesia y técnicas innovadoras sobre cómo crecer tu iglesia, hermanos, tenemos magníficas epístolas pastorales que nos enseñan cómo la iglesia funciona. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y esto se demuestra a través de lo que la iglesia cree, enseña y vive. Si la iglesia no es columna y baluarte de la verdad en este mundo, ¿qué otra institución va a serlo? Entonces somos llamados a enseñar y preservar la verdad de Dios a través de pastores que vivan y sepan enseñar la verdad de Dios. Somos llamados a amar y servir como Jesús lo hizo a través del liderazgo servicial de diáconos y diaconisas. ¿Por qué? Versículo número 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Por qué? Por el ministerio de piedad. ¿Cuál es este ministerio? El misterio, el Evangelio. Dios fue manifestado en carne, su encarnación. Dios se hizo hombre a través de la persona de Cristo. Justificado en espíritu, su resurrección. Jesús resucita para demostrar que es Dios hecho carne, visto por los ángeles. Los ángeles supernaturales fueron testigos del nacimiento de Cristo y de su resurrección. Predicado a los gentiles. Los gentiles también fueron testigos del nacimiento, ¿os acordáis de los magos que vinieron del este? Y de su resurrección. Lo podemos ver en el libro de Hechos. Creído en el mundo. Sus discípulos creyeron este evangelio y lo comunicaron al mundo entero. Recibido arriba en la gloria. Su ascensión fue confirmación de todo este misterio del evangelio. La ascensión sella la realidad que Dios vino a nosotros, murió para salvarnos y ahora reina desde los cielos. Entonces, ¿qué tiene que ver este precioso himno del primer siglo sobre cómo debemos de conducirnos, empezando con el liderazgo? Pues, hermanos, la elección y excelencia en el liderazgo, al fin y al cabo, no se trata de nosotros. Se trata del magnífico Cristo, de esta confesión que hace posible la conducta piadosa que Pablo desea para su iglesia. De eso se trata esto. De Cristo.
Somos iglesia y casa de Dios gracias a este misterio. Y debemos de conducirnos como iglesia de tal manera que traiga gloria al Cristo crucificado. Él se lo merece, Él se lo merece. Él compró a este grupo de personas por su sangre. Él merece nuestra completa devoción. Merece todo para que nosotros seamos luminares en este mundo, para que la gente pueda mirar nuestra iglesia y decir, por la gracia de Dios, vemos a pastores que dan ejemplo del Evangelio, vemos a diáconos que lideran en servicio. ¿Cuántos de nosotros hemos sido dolidos a causa de pastores que a lo mejor han enseñado bien pero no han dado un buen testimonio? O que por no saber cómo manejar las Escrituras han abusado de nosotros y ha causado que la palabra de Dios sea desechada. Entonces, hermanos, por el bien del Evangelio, por la gloria de Cristo, prestemos atención a las palabras de Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, y todo por la gloria del Cristo crucificado. Vamos a orar. Padre, estas palabras de Timoteo son un reto, Señor. Yo como pastor me veo incapaz, insuficiente, pero Señor, tú enviaste a tu Hijo al mundo para rescatarme y para transformarme más a la imagen de Cristo. Y cada día vas trayendo situaciones a mi vida, vas trayendo la palabra a mi vida, cada día me estás haciendo más como Cristo y por ende cada día puedo amar más a mi esposa, puedo amar más a mis hijos y puedo amar más a la iglesia. Todo por tu gracia. Señor, si yo ya de por sí soy un fracaso, si no fuese por tu gracia que me salvó, por la sangre de Cristo que compró, me rescató de la esclavitud al pecado, pues aún peor sería, Señor. Soy por defecto egocéntrico, tacaño, me amo más a mí mismo que a otros, pero por tu gracia, Señor, me estás haciendo más como Cristo. Y por tu gracia puedo dar mejor ejemplo de lo que Cristo es. No perfectamente, pero Señor, sí que progresivamente, por tu gracia, Señor, está sucediendo. Te pedimos, Padre, que no esperemos menos de nuestros líderes que eso. Que en cuanto denotemos cualquier resquicio de orgullo, de soberbia, cualquier resquicio de consumismo, de lujo, cualquier resquicio de lujuria, Señor, que con amor nos acerquemos a los pastores y los corrijamos, tal y como nos enseña 1 Timoteo capítulo 4 y 5, Señor, con espíritu y mansedumbre, Señor, corregirles, y que nosotros aceptemos la corrección, y todo por la gloria del Cristo magnífico, este magnífico Cristo que vino al mundo a dar su vida por la Iglesia. Te pido por también nuestro diácono Juanma y por la gracia de Dios, Señor, muchos otros que se unirán en ser reconocidos como tales. Padre, que sean un ejemplo de servicio a la Iglesia, de cuidado a las viudas, a los huérfanos en su calamidad, que es la pura, verdadera religión, dice Santiago. Y que, Señor, de la mejor manera posible, sin nunca esperar perfección, podamos ser un aperitivo de lo que va a ser el reino tuyo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, te necesitamos. Danos discernimiento y sabiduría para seguir formando y seleccionando, Señor, a futuros pastores. Danos paciencia, amor, porque la salud de nuestra Iglesia depende de ello, y el avance del Evangelio en nuestra región y en todo el mundo depende, Señor, de que en tu gracia podamos hacer estas cosas. Así que ayúdanos, Padre. Te pido todas estas cosas confiando en el poder de tu Evangelio para seguir transformando nuestros corazones, confiando en que tú nos darás la gracia para vivir estas cosas, resistiendo, Señor, al pecado que hay en nosotros y que seguimos batallando con ello. Ayúdanos, Padre,
Te lo suplico, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, el Rey Jesús.